Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. Como hacemos todos los años, ya se volvió tradición en este canal presentar los mejores videojuegos de simulación que salieron en dispositivos móviles en este año, chicos. El 2024 llegó a su fin y por lo tanto ya tengo por aquí el listado de los 10 mejores videojuegos que salieron de simulación para esta categoría en móviles, gente. Así que vamos a ir de inmediato con el top, gente. Debo decirles algo, son 10 los videojuegos que les voy a presentar, pero en este top no están enumerados del mejor al peor o del peor al mejor, no, sino que más bien es una lista de los 10 mejores videojuegos que yo llegué a probar este año para dispositivos móviles en simulación, gente, de conducción y de lo mejor que tú puedas simularte, porque es un lujazo trabajar ficticiamente, ¿sí o no, gente? Así que no me enrollo más y vámonos de inmediato con el primer videojuego que te vengo a presentar. Uno de los mejores videojuegos que obviamente va a estar en este top es el Off-Road Master, gente. Este videojuego claro que tiene que estar en el top, ya que fue uno de los que más me gustó en este año. Inclusive a mucha gente impresionó por su contenido gráfico, por su simulación en el entorno off-road, también por su física, obviamente fue muy buen recibido, y también obviamente la cantidad de vehículos tan realistas y bastante fascinantes que incluía este videojuego, que incluye pues en general. El juego la verdad quedó muy bien, tiene un mapa demasiado bueno, un mapa demasiado vistoso inclusive, y bueno, el juego mejoró muchísimo. Es un juego que a sol de hoy muchas personas pueden disfrutar, ya que tiene muy buena optimización también, y además, gente, está totalmente gratis en la Play Store, gente, y además no es tan pesado, la verdad, Debo decir que el desarrollador de este videojuego en los últimos meses, pues lamentablemente no nos ha dado mucho contenido en el juego, pero esperamos que el proyecto no se haya detenido y que siga adelante, ya que este juego incluye muchísimos camiones, tanto americanos, carros también off-road de todo tipo, remolques muy atractivos tanto para camiones como para vehículos, y un montón de contratos por hacer, inclusive tareas en el mapa que puedes ir completando para obviamente ir avanzando en el mapa de este videojuego, gente. Así que el Off-Road Master claro que debía estar en este top de los mejores juegos que salieron en el 2024. Dicho esto, vámonos con el segundo videojuego, gente. El noveno videojuego que te vengo a presentar, amigos míos, es obviamente el Truck Driver Go, muchachos. Este videojuego la verdad es que vino a revolucionar esto de los videojuegos de simulación de camiones en móviles, ya que cambió un poquito la temática que tradicionalmente es pues buscar mercancía en punto A y entregarla a punto B, repetir y darle. Bueno, pues este videojuego nos metió algo que no habíamos visto antes, gente. Nos metió un modo historia que nos mantuvo enganchados durante muchísimo tiempo, de principio a fin, una historia que incluía mucho bochinche, gente. ¿Qué les puedo decir? Yo me flipé este videojuego muchísimo en este canal, porque la verdad es que el juego es muy atractivo tanto visualmente, físicamente, como en contenido en general, llámese cargas de todo tipo, los remolques, los camiones. El videojuego incluye solamente camiones europeos, pero aún así cuenta con un nivel de detalle gráfico muy alto, gente, en todo su entorno, inclusive los vehículos, claro que sí. Puntos malos de este videojuego, pues que obviamente no estaba muy bien optimizado, gente, pero la verdad fue una auténtica maravilla. También debo destacar, gente, que este videojuego, pues el desarrollador le dio mucho contenido de mejoras, porque al inicio pues el juego tenía sus fallitas por allí, pero se le aplaude este detalle de que le prestó atención a la comunidad, y prácticamente muchas cosas que la comunidad quería, pues el desarrollador lo fue arreglando y le fue dando pues su debida atención, gente. Así que pues el Truck Driver Go por supuesto que tenía que estar en este top. El mapa de este videojuego también ni hablar, gente. El mapa del Truck Driver Go era muy variado, estaba basado en una isla al parecer, con diferentes pueblos y regiones, incluía autopistas, rutas de tierra, incluía acantilados, rutas difíciles montañosas, subidas, bajadas, curvas pronunciadas. Gente, lo que a la mayoría de jugadores les gusta, este videojuego en rutas lo traía. Y eso sí, lo hacía pero muy bien, porque pues además la conducción del juego se lucía muchísimo, gente. Era muy satisfactorio conducir acá, ya que las físicas estaban demasiado bien trabajadas en este videojuego, la verdad. Otro punto malo que le podría encontrar es visualmente los árboles tan poco detallados que tiene, que parecen más bien una nube ahí verde. Pero bueno, detallitos mínimos que cada videojuego obviamente tiene.
Recientemente le aplaudo al desarrollador que últimamente la última actualización que incluyó le metió unos adornos ahí de temporada navideña. Eso está bien porque pocos videojuegos se montan en las temáticas de cada festividad en el año. Así que 10 de 10 con el Truck Driver Go. Este es un videojuego que vale muchísimo la pena. Te lo recomiendo si es que quieres pasarte un rato agradable probando algo totalmente diferente a lo tradicional. Así que vámonos con el siguiente videojuego. En el 2024 también probamos un videojuego de simulación de buses bastante increíble y este se llama Public Transport Simulator 2. La segunda entrega de este videojuego me gustó muchísimo, gente, porque incluía mucho más detalle gráfico en su ambiente y también incluía muchísima interacción con nuestro autobús y obviamente una jugabilidad bastante fluida y bastante buena en general, como se puede llamar contenido, ¿verdad? Este videojuego nos permitía ir por allí recogiendo pasajeros, dejándolo en terminales, podíamos hacer paradas tradicionalmente como en un juego de buses, podíamos tunear nuestro autobús por completo y todo esto gozándolo con una resolución de un nivel de detalle papá, pero chuladísimo. Y la verdad es que el juego me gustó muchísimo, gente, porque es que hay pocos, la verdad, hay pocos videojuegos de buses en dispositivos móviles, aunque eso está por cambiar dentro de poquito. Pero, gente, la verdad es que Public Transport Simulator, como te puedes dar cuenta aquí, es un juego muy admirable que yo creo que te va a sacar muchísimo tiempo de tu vida jugándolo, porque puedes ir comprando más autobuses, avanzando en misiones, cumpliendo más objetivos, ampliando tu flota totalmente y convirtiéndote pues obviamente en un imperio gigantesco de buses en una ciudad ficticia. No creo que estaba orientada en algún país o algo así, pero la verdad es que el videojuego estaba demasiado, pero demasiado bien, gente. En este videojuego pues obviamente tenías todo este sistema de simulación de un autobús y la verdad estaba muy bien logrado. El sistema de peatones, el sistema de tráficos, todo ese sistema estaba bastante bien logrado. Por lo tanto, yo creo que Public Transport Simulator 2 es uno de los mejores juegos que yo probé en el 2024, amigos. Aquí abajo en la descripción, por cierto, no lo había mencionado antes, vas a encontrar el enlace de todos los videojuegos que voy a estar mencionando en este top. Uno de los videojuegos que más llamó la atención en este 2024 fue sin duda alguna el Drive X. Sé que hay muchos juegos de este estilo en la Play Store, pero este nos dio una experiencia demasiado inmersiva en cuanto a gráficos y a la simulación de destrucción de coches, como es un BeamNG Drive, el juego famosísimo de PC de destrucción de vehículos y todas esas cosas. Pues en móviles tuvimos el Drive X, gente. Este videojuego nos dio muchísimo tiempo ahí divirtiéndonos, reventando carros, que era a la final pues el objetivo principal de este juego, reventar coches. Es que si estás aburrido y estás como cabreadísimo y mamadísimo, te dan ganas de reventar cualquier cosa, pues vente aquí y revienta un coche. Así de sencillito, gente. El juego metió varios mapas en este 2024, así que pues tienes muchos mapas que explorar. Obviamente el juego desde que salió fue mejorando muchísimo y ahora en la actualidad está mucho más increíble que cuando lo probé yo por primera vez en un dispositivo móvil. Yo cuando lo probé la verdad es que quedé maravillado por el nivel tan alto de detalle y ahora, el sol de hoy, hay mucho más detalle todavía en este videojuego. Drive X la verdad es que nos trajo una muy buena experiencia para aquellos que no tenemos un PC potente, por decirlo así, y queremos disfrutar de un BeamNG Drive en móviles, gente. Así que ve a descargarlo, ve a probarlo y me cuentas aquí abajo en la descripción qué te parece las físicas tan inmersivas y realistas que presenta este videojuego Drive X. Dicho esto, vamos con el siguiente, amigos. Está más que claro, gente, que uno de los videojuegos que más me fascinó y más me gustó en el ámbito de la simulación en dispositivos móviles es sin duda alguna el Construction Simulator 4. Detalle por donde lo busques, amigo mío, en trabajos, en simulación, en los vehículos, en el mapa, donde tú quieras buscar detalles, aquí en este videojuego lo vas a encontrar. Y lo mejor de todo es que este videojuego, gente, nos ofreció una experiencia más grande de lo que teníamos con los anteriores Construction Simulator de móviles, llámese el 1, el 2, el 3 y el 4. La verdad es que fue una auténtica maravilla, gente. El punto donde a la gente no le
gustó muchísimo obviamente fue en el apartado de la iluminación, ya que los desarrolladores pues quisieron replicar a Canadá, pero creo que lo replicaron como si fuera una película de terror, los gráficos todos oscuros, aunque claro, ahora puedes mejorar tu visión en el juego, subiéndole un poco más el brillo, la saturación, ajustándole el color, aunque eso no quita que pues el videojuego siga viéndose así un poquito opaco. En cuanto a la calidad gráfica, obviamente aquí tenemos muchísimo más que en todos los anteriores, ya que árboles realistas, texturas realistas, detalladas, suelo inmersivo, la calidad de la piedra, la tierra, la arena, la grava, las hierbas, todo en general en este videojuego se ve muy pero muy realista, muy inmersivo, aunque dejando de lado la iluminación que vaya. Ese fue el punto que más me descontestó a mí este videojuego, pero en general estoy muy satisfecho porque la simulación y todo en general de lo que tiene que ver con un Construction Simulator pues mejoró muchísimo en este videojuego, gente. Dicho esto, continuamos. En el 2024 probamos un simulador que nos hizo ser unos auténticos empresarios y sentir el verdadero terror de lo que tiene que conlleva pues administrar una empresa como lo es un hotel, supermercado, gasolinera, gimnasio, piscina y muchas cosas más. Simulador, gente. Este videojuego la verdad que está lleno, completo. Todo lo que encuentras en otras aplicaciones aquí te la tienen en una sola. Y lo mejor de todo es que muy bien hecho. Eso sí, es digno de aplaudir. El videojuego tendrá algunas fallitas, pero yo no le encuentro fallas a su lógica, carnal. Está demasiado completo y te da mucho entretenimiento, con lo cual a sol de hoy yo no creo que haya personas al máximo, al 100%. Eso sí, tenemos en cuenta de que el videojuego es nuevo y pues obviamente hay contenido que todavía no está disponible en el juego. Por ejemplo, el gimnasio, creo que al sol de hoy de que estoy grabando este video no está disponible, pero la piscina, el restaurante, la gasolinera, el hotel y todo eso está demasiado completo. ¿Qué? ¡Ay! Tienes que probarlo porque de verdad tiene mucho contenido. Por ejemplo, el supermercado. Imagínate que puedes tener ferretería en tu supermercado. ¿Creías eso posible? Ferretería, juguetería, cosméticos, electrónica. Y en la gasolinera puedes tener 4 estaciones de combustible y todas con un bombero o gasolinero, como lo llamen en tu país. Y también aquí hay lavauto, ¿a que no me crees? Pues sigue jugando el videojuego porque más adelante seguramente estará habilitado. Las habitaciones puedes hacer una de lujo y alquilarla hasta por más de 500 dólares por noche, gente. Así que te invito a probar este videojuego llamado Motel Supermarket Simulator. Un videojuego que realmente me dejó boquiabierto en este 2024 fue sin duda alguna el Truckmaster India. Amigos míos, este videojuego que nadie lo vio venir en el 2024 iniciando nos sorprendió con una buena jugabilidad, buenos gráficos decentes, muy admirable el videojuego, una variedad de camiones diferente a lo que estamos acostumbrados, como lo son los rígidos. Y este juego, gente, no los dejó hasta allí, gente, sino que recientemente, finalizando el 2024, lanza su mejor versión, amigos míos. Lanzó la actualización más grande e impresionante que hayamos visto en un simulador de camiones en dispositivos móviles, metiendo unos gráficos, uy papá, chulada, realistas, 3D, árboles realistas, detalles realistas, texturas realistas, un tráfico bastante variado e inteligente. Metió por allí unas físicas muy inmersivas, la verdad, bastante impresionante el movimiento del videojuego en los camiones y eso. También los interiores, las cargas. Gente, este videojuego se renovó completamente a finales del 2024, pero esto tiene algo mucho mejor. La cereza del pastel en este videojuego es que metieron un multijugador. Actualmente se encuentra en beta, está probándose el multijugador, pero ya tiene multijugador. Es decir, en este momento tú puedes entrar y jugar multijugador, aunque más adelante se irá mejorando este multijugador, pero el multijugador lo tiene este videojuego. Así que en el 2025 esperamos de que sea una auténtica competencia para el Bus Simulator Indonesia. ¿Qué opinan? Estos dos juegos son de esa región, se conducen por la derecha, y por la verdad está muy pero muy bueno el Truckmaster India, ahora mejor que cuando salió, así que por eso está en este top, amigos míos, ya que el desarrollador siguió avanzando y lo seguirá haciendo más adelante.
Justo cuando pensábamos que el 2024 no nos podía seguir sorprendiendo, a finales de año sale Off-Road League, un videojuego que de momento está solamente en iOS, pero se espera que llegue a Android dentro de poco, dentro de mucho, no lo sabemos, pero de que llegará a Android, llegará. Es el Off-Road League. Amigos míos, este videojuego metió lo que nunca antes habíamos visto en esta categoría de simulación móvil. Unos gráficos, amigo mío, demasiado inmersivos, pero lo más inmersivo aquí es sin duda alguna el realismo en el fango. Gente, ¿alguna vez han visto o probado el SnowRunner? Pues amigos, ya no tenemos que seguir esperando a comprarnos un supercomputador, porque en este videojuego, amigos míos, vamos a contar con las mejores físicas de simulación de fango y obviamente gráficos en general para este videojuego. En el juego contamos con distintos camiones camiones de momento no, pero se espera que más adelante los metan. Pero contamos con vehículos de todo tipo, todoterrenos, sedanes, igual todo funciona en el fango porque permite modificar muchísimo tu vehículo a tal grado de que puedes convertir tu carro normalín, chaparrín, en una auténtica máquina de lodo, amigos míos. Este videojuego, gente, es sensacional, porque es totalmente multijugador. También tiene su lado historia, que es como que offline, podría decirse, aunque creo que de sí o sí tienes que tener conexión a internet, pero tiene un lado así como que modo historia que la verdad está bastante impresionante. Puedes ir completando misiones en solitario y tal, o también puedes usar el modo multijugador con tus amigos y desafiarlo en diferentes cosas y probar quién tiene la mejor troca para el lodo, amigos míos. El mundo vivísimo, cerdos por allí, animales por allá, conejos, árboles moviéndose, brisa, la agua está demasiado impresionante. Yo de momento lastimosamente no lo he podido probar porque pues ya saben, gente humilde, no tenemos iPhone. Aunque no tenga la resolución que a mí me gustaría, amigos míos, en este 2024 probé un videojuego que es el auténtico demoledor. Amigos míos, Chick Gravel Yard salió para dispositivos móviles. El juego, que está bastante famoso en computadora, tiene su versión para móviles y en este 2024 nos sorprendió porque pues la verdad se ve bastante increíble. Todas las tareas, todos los movimientos, la simulación que traes en el juego de PC, pues lo tienes acá, amigos míos, solo que con menor resolución, pero una calidad gráfica bastante elevada. Recordemos que resolución es como que el nivel de detalle de las texturas, así como que no tengan bordes de sierra y esas cosas, ¿verdad? Pero la calidad gráfica del juego es que está impresionante, gente. Tiene unos detalles muy realistas. También las texturas del juego son demasiado realistas, la verdad. Y bueno, gente, aquí en este juego es simplemente destruir todo lo que atraca en tu playa, ¿vale? Y de ahí pues sacas acero, madera, materiales en general que puedes ir a vender para ir consiguiendo mejores herramientas, modificando cosas por aquí y por allá, y obviamente hacerte un imperio con la chatarra de otro, la verdad. El juego muy entretenido. Hay unos barcos demasiado realistas, todos bien diseñados, ¿eh? Aquí no te esperes un barco ahí trucho, mal hecho. No. El barco tiene cada rincón, cada puerta funcional donde puedes entrar a desmantelar todo el barco, gente. Así que yo lo meto en este top porque obviamente destruir es algo que muchas personas queremos hacer alguna vez en la vida. Así que este es un videojuego muy bueno, gente. Recomendadísimo y está en el top de los mejores. Por último, pero no menos importante, en el 2024 probé un vicio que tú no tienes ni idea. Amigos míos, ¿alguna vez han querido probar el icónico videojuego Supermarket Simulator de PC? Bueno, gente, el Retail Store Simulator es el auténtico, es el que más contenido te va a dar, más tiempo te va a robar de tu vida, amigos míos, porque este videojuego la verdad es que empiezas, pero no te vas a desenganchar, amigo mío. Sé que te traje también anteriormente el que tiene hotel y todas esas cosas, pero este sin duda alguna también debes probarlo y está en este top porque fue uno de los videojuegos que más me entretuvo a mí en ese tiempo, gente. Wow, no puedo creer cuántas horas le invertí al Retail Store Simulator, un videojuego en el que básicamente eres el dueño de una tienda, luego de un mini super, luego de un supermercado enteramente completo con todo lo que tú encuentras en un supermercado. Aquí te lo vas a encontrar,
gente. Hay un montón de productos, de estanterías, de cosas que tienes que hacer para decorar y mejorar tu supermercado, gente. La verdad es que está muy bueno y completo. Sé que hay un montón por allí ya de este género, pero amigo mío, no pierda el tiempo buscando si usted solamente quiere probar un supermercado. Bueno, acá lo tienes todo. Puedes personalizar el precio, las estanterías, los productos, todo a tu completo antojo, amigo mío. Lo puedes seccionar inclusive y todo eso. Puedes comprar maquinitas expendedoras, puedes tener cajeros, ayudantes, bodega. Amigo mío, no busque más si usted está buscando un simulador de supermercado solamente. Aquí ya te dije, lo tienes todo, gente. Y con ese último videojuego, gente, despido este video por aquí de los mejores juegos que salieron en el 2024. Como se pudieron dar cuenta, gente, el 2024 no fue un año tan lleno de simulación de camiones, ¿verdad? Sino más bien pues lleno de simulación en general, de empresa más que nada y cosas así. Pero la verdad que está bastante bueno, gente. Todos estos simuladores que probé en el 2024 dieron muchísimo vicio en este canal. Fueron incluso los más vistos de este año, podría decirse, la verdad. Sé que salieron algunos otros videojuegos, gente, pero pues lamentablemente no fueron como que tan relevantes para la comunidad. Inclusive algunos fueron muy polémicos porque no fueron lo que esperábamos. Pero bueno, gente, esperemos que el 2025 nos traiga ahora sí mucho, pero mucho contenido para conducir en carretera con cargas pesadas y todo lo demás. Recuerden, amigos míos, que este 2025 llegan nuevos títulos que te estaré trayendo en un próximo video. Así que muy pendientes al canal porque apenas empezamos con el 2025. Nos vemos en la próxima. Recuerda reventar el botón de like, compartir este video si te gustó y también comentar qué opinas de todos estos videojuegos. Y si se me quedó alguno por fuera, por favor ponlo aquí abajo en los comentarios para que la gente tenga conocimiento de ese videojuego, gente. Así que nos vemos en la próxima. Como siempre, un saludo y un abrazo enorme para todos, gente. 2025 con Eder. Chao.